Todo lo que te han dicho sobre la muerte está equivocado. No es un final, ni un vacío, ni un misterio dejado a la fe o la especulación. Durante más de 1000 años, oculto en un manuscrito prohibido, ha existido un mapa detallado que describe con precisión lo que ocurre en los primeros 49 días después de la muerte. Este antiguo texto, el libro tibetano de los muertos, estuvo reservado solo para las mentes más iluminadas, aquellas capaces de comprender su verdad sin miedo. Revela que el momento de la muerte no es el último aliento, sino el inicio de una prueba, una que determina si logras liberarte del ciclo de vida y muerte o si vuelves a caer en la reencarnación, ciego y sin preparación. La mayoría de las personas fallan, no porque sean débiles, sino porque desconocen lo que ocurre. No reconocen las ilusiones, no comprenden que todo lo que ven, sienten y escuchan tras la muerte es una proyección de su propia mente. Y cuando finalmente lo entienden, ya es demasiado tarde. Si este manuscrito es cierto, entonces los primeros momentos después de la muerte son más importantes que toda la vida que acabas de vivir. Y todo comienza con un instante crucial. El momento en que dejas atrás tu cuerpo. Cuando mueres, la realidad no se detiene, no desaparece simplemente. En cambio, algo más toma el control, algo que los textos antiguos han descrito durante más de 1000 años. Te sentirás ingrávido, desprendido, como si despertaras de un sueño. No habrá más latidos, ni más respiración, pero seguirás consciente. Sabrás que algo ha cambiado, aunque tu mente luchará por aceptarlo. Si alguna vez has tenido una experiencia fuera del cuerpo, este momento te resultará inquietantemente familiar, excepto que esta vez no habrá regreso. Y entonces sucede. Una luz cegadora y radiante, tan poderosa y abrumadora que tu propia existencia parece disolverse en ella. Esto es lo que el libro tibetano de los muertos llama la luz clara de la realidad. Si la reconoces y te entregas completamente a ella, te fusionarás con ella, trascendiendo el ciclo de nacimiento y muerte, alcanzando la iluminación instantánea y escapando de la reencarnación para siempre. Este es el momento supremo de liberación y ocurre en el instante en que mueres. Pero casi nadie lo reconoce. ¿Por qué? Porque hemos sido condicionados a temer lo desconocido. El alma entra en pánico, se aferra a sus recuerdos, a su identidad, a sus deseos inconclusos. En lugar de abrazar la luz, retrocede. Y en el momento en que el miedo se apodera, comienzan las ilusiones. Empezarás a escuchar sonidos, susurros, ecos de voces que te resultan familiares pero distorsionadas, como si te llamaran desde detrás de un velo. El mundo a tu alrededor cambiará y, en lugar de luz, comenzarás a ver formas, patrones, sombras, destellos de lo que parecen ser personas o lugares que una vez conociste. Pero nada de esto es real, al menos no todavía. La mente busca desesperadamente significado y al hacerlo, comienza a crear la realidad que definirá el resto de tu viaje. Aquí es donde la mayoría de las almas se pierden. En lugar de reconocer la muerte como una oportunidad de liberación, caen en la confusión. Buscan consuelo en lo familiar y la mente responde, proyectando el mundo que conocían, recreando rostros y voces. Algunos incluso ven figuras religiosas a las que adoraron en vida, sin darse cuenta de que también son solo manifestaciones de sus propias creencias subconscientes. Si supieran la verdad, que nada de esto es real, que están siendo puestos a prueba, podrían dejarlo ir. Pero en su lugar, siguen estas visiones más profundo dentro del bardo, el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento.
Los primeros momentos después de la muerte son los más importantes. El libro tibetano de los muertos enseña que la clave es la conciencia, que aquellos que se han preparado para este momento pueden atravesar las ilusiones y liberarse. Pero para los desprevenidos, para aquellos que aún se aferran a sus vidas pasadas, lo que viene después es inevitable. Atravesarán un viaje de 49 días, experimentando visiones que los guiarán hacia la iluminación o los atraparán en otro ciclo de renacimiento. La siguiente fase del viaje está a punto de comenzar. Pero antes de profundizar en el conocimiento prohibido del bardo, debes saber esto. Algunas de las verdades más profundas sobre la vida después de la muerte no pueden compartirse abiertamente. El bardo te espera. Las ilusiones están formándose, y el viaje a través del reino entre los mundos apenas comienza. Ahora estás en el bardo, el espacio entre la vida y la siguiente existencia. El tiempo ya no fluye como cuando estabas vivo. Los segundos se estiran hasta la eternidad, pero los días pueden pasar en un instante. No tienes cuerpo ni voz, solo conciencia. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que han muerto. Están atrapadas en un estado onírico, aferrándose a los ecos de su vida pasada, incapaces de aceptar que todo lo que conocieron se ha ido. El libro tibetano de los muertos describe el bardo como un reino inestable y cambiante, un lugar donde la realidad se dobla y se distorsiona, donde los pensamientos se convierten en cosas y donde la mente misma crea la experiencia. Cada miedo, cada deseo, cada emoción oculta en vida ahora toma forma. El viaje a través de este reino dura exactamente 49 días. Un proceso que se desarrolla en etapas y que, para la mayoría, es aterrador. Al principio, hay confusión. El alma trata de regresar a su hogar, a su familia, a sus seres queridos. Permanece en lugares familiares, intentando hablar, intentando ser vista. Pero nadie responde, nadie escucha. Y entonces, la realización comienza a hundirse. Esto no es un sueño. Esto es la muerte. Pero incluso entonces, la mente se resiste. Se aferra a su identidad, negándose a aceptar lo inevitable. Busca consuelo, lógica, explicaciones, cualquier cosa a la que aferrarse. Pero el bardo no ofrece consuelo. No es un lugar de descanso. Es un lugar de transición, donde el alma debe enfrentarse a sí misma en su forma más pura. Desde el principio, la experiencia es neutral, incluso pacífica. No hay dolor físico ni sufrimiento, solo conciencia. Algunos describen esta etapa como flotar a través de un vasto espacio abierto, un vacío informe donde los pensamientos se expanden como ondas en un océano infinito. Pero luego, lentamente, comienzan a surgir visiones. Las primeras visiones son suaves y acogedoras. Aparecen seres hermosos y radiantes, que algunos pueden interpretar como ángeles, maestros iluminados o guías divinos. Estas figuras emanan calidez, sabiduría y una abrumadora sensación de paz. Ofrecen un camino hacia la trascendencia, pero el alma debe reconocerlos por lo que realmente son, reflejos de su propia conciencia superior. Si el alma comprende esto, puede fusionarse con ellos, disolviéndose en una conciencia más elevada y escapando para siempre del ciclo de la reencarnación. Pero la mayoría no lo hace. Dudan, vacilan, y esa sola vacilación lo cambia todo. Las visiones comienzan a transformarse. Los seres radiantes se desvanecen y en su lugar emergen sombras. Las formas pacíficas se distorsionan. Sus rostros se retuercen en expresiones grotescas, y sus voces, antes tranquilizadoras, se convierten en susurros de duda y miedo.
Lo que una vez fue un paraíso empieza a retorcerse en algo oscuro. Esta es la siguiente etapa, la prueba de las ilusiones. Estas figuras aterradoras no son demonios ni castigos, sino proyecciones de la propia mente del alma. Sus remordimientos, culpas ocultas y miedos no resueltos. El libro tibetano de los muertos advierte que todo lo experimentado en el bardo es un reflejo de la propia conciencia. No es un juicio externo, sino un enfrentamiento interno. Aquí es donde el viaje se vuelve peligroso. Cuanto más miedo siente el alma, más fuertes se vuelven las ilusiones. El bardo no es solo un lugar de transición, sino un espejo que revela todo lo que el alma se niega a enfrentar. Y para la mayoría, ese reflejo es insoportable. La verdadera prueba está a punto de comenzar, y lo que el alma vea a continuación determinará su destino. Al principio, las visiones parecen divinas. El alma contempla paisajes celestiales, una luz radiante y seres de pura compasión. Estas figuras luminosas no hablan con palabras, pero su sola presencia irradia una paz abrumadora. Aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte los describen como ángeles, maestros iluminados o incluso dioses. Pero en realidad no son salvadores ni jueces. Son manifestaciones del potencial más elevado del alma, reflejando la luz de su estado más puro. Si el alma los reconoce, puede trascender, pero el reconocimiento requiere claridad, y la claridad es difícil cuando la mente está nublada por el miedo. Para aquellos que han pasado su vida persiguiendo deseos, temiendo la muerte o aferrándose a su identidad, las ilusiones comienzan a distorsionarse. Las figuras radiantes permanecen, pero sus formas empiezan a cambiar. Se desvanecen, parpadean, se retuercen como si la realidad misma estuviera desmoronándose. Y luego, tan rápido como aparecieron, comienzan a desaparecer, dando paso a visiones aún más terribles. El libro tibetano de los muertos describe este momento con detalle perturbador. A medida que el alma avanza en el bardo, las figuras reconfortantes se desvanecen y son reemplazadas por entidades monstruosas. Estos seres son aterradores más allá de todo lo que el alma haya conocido. Rugen con voces inhumanas. Sus rostros se retuercen en expresiones de furia y caos. Algunos tienen múltiples cabezas, innumerables brazos u ojos que arden como fuego. Se aparecen como demonios, verdugos o perseguidores implacables, e infunden un terror indescriptible en el alma desprevenida. Aquí es donde la mayoría entra en pánico. Corren, suplican, gritan. Pero no hay escape, porque no hay nada de lo que escapar. Estas figuras aterradoras no son enemigos reales, no existen fuera de la mente. Son manifestaciones de los propios miedos no resueltos, de la culpa oculta, de los remordimientos enterrados. Cada acto de engaño, crueldad o egoísmo en la vida pasada toma forma en el bardo, apareciendo como algo externo, como algo que ataca. Pero el ataque es autoinfligido. El horror es creado por el propio alma. Y lo más peligroso, cuanto más lucha el alma, más fuertes se vuelven las visiones. El miedo alimenta la ilusión. El terror le da poder. La única forma de escapar no es correr, sino reconocer. Aquellos que comprenden la verdad, que entienden que estas entidades no son más que sombras de su propia mente, las ven disolverse al instante, como la niebla desvaneciéndose bajo el sol. Las ilusiones desaparecen en el momento en que el alma deja de creer en ellas, pero casi nadie lo comprende a tiempo. Ven solo la pesadilla, no la lección oculta en ella. Esta es la segunda gran prueba del más allá. La primera era reconocer la luz clara, una prueba de conciencia. La segunda
es reconocer las ilusiones del miedo, una prueba de dominio propio. Aquellos que fallan en esta prueba son arrastrados más profundamente en el bardo, descendiendo aún más en el ciclo del karma, incapaces de liberarse. Para la mayoría, el terror dura semanas. El libro tibetano de los muertos indica que, tras este periodo, el alma llega a su próximo desafío, una revisión completa de su vida pasada. Y esta vez, no hay dónde esconderse. No hay juez, ni tribunal divino, ni ser superior decidiendo el destino del alma. Lo que sucede a continuación es mucho más profundo y aterrador. Los textos tibetanos lo describen como el gran espejo, un momento en el que el alma es obligada a enfrentar el peso total de su existencia. Al principio, parece que nada sucede. Las ilusiones aterradoras comienzan a desvanecerse y por un instante, el alma cree haber escapado. Pero entonces, una nueva experiencia toma control, más vívida e intensa que todo lo anterior. No es una visión, no es un sueño, es revivir. El alma es arrastrada hacia atrás en el tiempo, a través de cada acción, pensamiento y emoción que alguna vez experimentó. Pero esto no es solo un recuerdo, es una inmersión total. No solo recuerda lo que hizo en vida, sino que lo experimenta de nuevo, completamente. Cada momento de bondad, cada acto de crueldad, cada decisión oculta es sentido de nuevo, no solo desde su propia perspectiva, sino desde la de todos aquellos a quienes afectó. Si causaste dolor, sentirás ese dolor. Si diste alegría, sentirás esa alegría. Pero no hay filtro, no hay forma de justificar o excusar las decisiones del pasado. Todo es crudo, inmediato e innegable. Esto no es un castigo, es la verdad. El alma no es juzgada por ninguna fuerza externa, se juzga a sí misma. Los textos tibetanos explican que, para la mayoría, esta experiencia es agonizante. Pasamos la vida evitando la responsabilidad, justificando nuestros errores, enterrando nuestra culpa. Pero en la muerte no hay lugar donde esconderse. No puedes explicar por qué actuaste de cierta manera. No puedes argumentar ni razonar. Solo puedes sentir. Para algunos, esta experiencia es pura dicha. Aquellos que vivieron con compasión, honestidad y sabiduría son inundados por la paz, mientras cada acción positiva regresa a ellos como oleadas de luz. Pero para otros, es un tormento inimaginable. No porque estén siendo castigados, sino porque el peso de sus propias acciones cae sobre ellos. Y lo más impactante, según las enseñanzas tibetanas, esta revisión de la vida no solo afecta el pasado, sino que determina el futuro. El estado mental del alma tras esta experiencia condicionará su siguiente destino. Quienes emergen con culpa o apego son arrastrados de nuevo al ciclo de la reencarnación. Este es el verdadero juicio, no uno impuesto desde fuera, sino el que cada alma se impone a sí misma. Porque cuando llega el momento en que el gran espejo se coloca frente a ti, lo que ves ya no está bajo tu control. Ha sido escrito por la vida que viviste. La prueba final comienza, y el alma enfrenta su elección definitiva, liberarse o renacer. El bardo está casi terminado, las ilusiones han desplegado sus trucos, y el alma ha revivido cada alegría, cada tristeza, cada pensamiento oculto que moldeó su existencia. Después de deambular por el entre durante un tiempo, llega el momento de la decisión. Esta es la prueba final, la que lo determina todo. En el libro tibetano de los muertos, esta etapa se describe como la más crucial y difícil de todas. El alma se encuentra en una encrucijada. Debe reconocer las ilusiones y liberarse para siempre o sucumbir a sus deseos y volver al ciclo de la reencarnación. Pero aquí está el problema. La mayoría
no se da cuenta de que está eligiendo. Para este punto, las ilusiones son tan abrumadoras y convincentes que el alma apenas recuerda que sigue en el bardo. Las visiones adoptan una nueva forma. Ya no son deidades aterradoras o alucinaciones fragmentadas, sino imágenes familiares, reconfortantes, incluso tentadoras. El libro de los muertos advierte que en estos últimos días el alma recibirá una salida, pero es una trampa. Ve visiones de seres queridos llamándola, lugares familiares que la atraen con calidez y nostalgia. Pero estas no son solo alucinaciones, son destellos de la próxima vida en la que está a punto de entrar. Las fuerzas kármicas ya están tejiendo las condiciones de su nuevo renacer. Si el alma se aferra a estas visiones, si se deja llevar por ellas, es arrastrada instantáneamente a un nuevo cuerpo, a una nueva vida. El renacimiento ocurre de inmediato, de manera automática. En el instante en que el alma se aferra a un deseo, un miedo o un apego, es absorbida por un nuevo útero, una nueva realidad, sin recordar la elección que acaba de hacer. El libro de los muertos describe este proceso como caer en la inconsciencia, un momento de profundo olvido donde la vida pasada se disuelve y una nueva comienza. Es como despertar de un sueño sin recordar de dónde se vino. Y así, el ciclo comienza de nuevo. Nacimiento, sufrimiento, muerte y otro regreso al bardo. Pero para los pocos que están preparados, la prueba final es diferente. Aquellos que comprenden lo que está ocurriendo ven a través de la ilusión. Reconocen las visiones como simples proyecciones, trucos de la mente diseñados para mantenerlos atrapados. No se aferran al consuelo de sus apegos pasados ni retroceden con miedo. Permanecen quietos, conscientes, desapegados, y en ese momento algo increíble sucede. Las ilusiones colapsan, las fuerzas kármicas pierden su control, la atracción hacia el renacimiento se desvanece y el alma, libre de apego, libre de miedo, trasciende completamente el ciclo. Esto es lo que los maestros tibetanos llaman liberación. No es un lugar, no es un cielo ni una vida después de la muerte, como la mayoría la imagina. Es simplemente despertar a lo que siempre ha estado allí. Un estado más allá de la ilusión, más allá de la dualidad, más allá del sufrimiento. Pero casi nadie alcanza este estado, porque lograrlo requiere algo para lo que casi nadie se prepara. Conciencia en el momento de la muerte, la capacidad de reconocer la trampa antes de que se cierre. Por eso, durante más de 1000 años, estas enseñanzas fueron ocultadas. Si las personas entendieran la verdad sobre la muerte, cambiaría todo. Esta siguiente parte del viaje no trata solo de lo que ocurre después de la muerte, sino de por qué este conocimiento fue prohibido durante siglos. Durante más de 1000 años, estas enseñanzas fueron reservadas solo para los practicantes espirituales más avanzados, ocultas de las masas, censuradas por las instituciones religiosas. Incluso hoy en día, muy pocos han oído hablar de ellas, y hay una razón para ello. El libro tibetano de los muertos nunca estuvo destinado a la mente ordinaria. Se consideraba demasiado poderoso, demasiado peligroso para quienes no estaban preparados, porque si la gente comprendiera realmente qué sucede después de la muerte, destruiría todo lo que han creído, sus miedos, sus sistemas de creencias, su percepción de la realidad. Piénsalo, si la muerte no es un fin, si no es un castigo, si no hay juicio divino, ¿qué pasaría con los sistemas de control construidos sobre esas ideas? Las religiones se derrumbarían, los gobiernos perderían poder, la sociedad, tal como la conocemos, se desmoronaría. Durante siglos, las instituciones religiosas
han predicado sobre el cielo y el infierno, sobre el castigo divino, sobre la necesidad de obedecer a las autoridades para asegurar un lugar en la otra vida. Estas narrativas tienen un propósito: controlar. Si las personas creen que una fuerza externa dicta su destino después de la muerte, obedecerán, se conformarán, temerán. Pero, ¿y si la verdad es que nadie te está juzgando excepto tú mismo? ¿Y si la vida después de la muerte no se trata de castigo o recompensa, sino de tu propia mente reflejándote a ti mismo? Este conocimiento fue ocultado porque destruiría la idea de que la salvación viene de una fuente externa. Haría que la gente aceptara algo mucho más aterrador: que son completamente responsables de su propio destino. Y eso no es todo. La ciencia moderna está comenzando a confirmar aspectos de estas antiguas enseñanzas. Las experiencias cercanas a la muerte, NDEs, contienen descripciones sorprendentemente similares. La luz clara, la revisión de la vida, la sensación de paz o miedo dependiendo de las acciones pasadas. Incluso la física cuántica está empezando a sugerir que la conciencia no está confinada al cerebro, que puede persistir después de la muerte, que puede operar fuera del tiempo y el espacio. Durante siglos, este conocimiento fue descartado como superstición. Pero ahora, las líneas entre la sabiduría ancestral y la ciencia moderna comienzan a difuminarse. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente no sabe sobre esto? Porque el sistema está diseñado para mantenerte distraído, enfocado en el mundo material, en placeres temporales, en miedos sin sentido, para que, cuando llegue la muerte, estés completamente desprevenido. La mentira más grande sobre la muerte es que es un misterio. No lo es. Los maestros tibetanos la mapearon hace más de 1000 años. Comprendieron que los primeros 49 días, después de la muerte, siguen una estructura precisa, que la mente moldea su propia vida después de la muerte, que la conciencia es la única clave para la libertad. Y, sin embargo, casi nadie se está preparando para ello. Porque el verdadero secreto es este: si no eres consciente en vida, no serás consciente en la muerte. Y eso significa que el ciclo se repetirá una y otra vez. Pero para aquellos que comprenden la verdad, para quienes comienzan a prepararse ahora, hay otro camino. Lo que viene después es aún más importante. Si este conocimiento es real, la siguiente pregunta no es solo qué sucede después de la muerte. Se trata de si estamos fallando completamente la prueba. Si el libro tibetano de los muertos tiene razón, entonces la mayoría de nosotros ya estamos condenados a repetir este ciclo. No porque seamos débiles, ni porque seamos indignos, sino porque estamos completamente desprevenidos. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas pasan su vida siquiera pensando en la muerte, y mucho menos preparándose para ella? La sociedad nos ha condicionado a temerla, ignorarla, fingir que no existe. Nos distraemos con el trabajo, el entretenimiento, el dinero y placeres sin sentido, sabiendo que un día nuestro tiempo llegará. Y cuando llegue, estaremos tan perdidos como los miles de millones antes que nosotros, cegados, confundidos y atrapados en la misma trampa. Porque la verdadera prueba no ocurre después de la muerte, está ocurriendo ahora mismo. El bardo no es solo un lugar en la otra vida, es un estado mental. Las mismas ilusiones que engañan al alma en la muerte ya nos están engañando en vida. El miedo que hace huir a las almas de las visiones aterradoras es el mismo miedo que controla a las personas todos los días. El apego que arrastra a las almas de vuelta a la reencarnación es el mismo apego que mantiene a la gente persiguiendo dinero,
fama y placeres temporales. La incapacidad de reconocer las ilusiones es la misma ceguera que hace que las personas crean todo lo que les dicen, sin cuestionar la realidad frente a ellas. Si no eres consciente ahora, no lo serás después de la muerte. Por eso, tan pocas personas escapan. El libro de los muertos enseña que los mismos hábitos, miedos y deseos que moldean nuestra vida diaria también determinan lo que sucede después de morir. Quienes viven en ignorancia, mueren en ignorancia. Quienes son controlados por el miedo en vida, serán controlados por el miedo en la muerte. Y quienes pasan su vida persiguiendo ilusiones, continuarán persiguiéndolas después de que su cuerpo desaparezca. El ciclo es implacable. Está diseñado a la perfección para mantenernos atrapados. Y lo peor es que somos nosotros mismos quienes lo perpetuamos. Pero aquí está la verdad que pocos comprenderán. El ciclo no es irrompible. Los maestros tibetanos dejaron estas enseñanzas por una razón: para que aquellos que estén listos puedan despertar. Y el primer paso es ver la realidad tal como es. La mayoría seguirá viviendo como siempre, diciéndose a sí mismos que aún tienen tiempo, que pensarán en la muerte más adelante, que ahora hay cosas más importantes. Y, de repente, su vida habrá terminado. Y entrarán en el bardo tan perdidos y confundidos como todas las almas antes que ellos. Pero para aquellos que despierten ahora, que comiencen a romper el ciclo antes de que sea demasiado tarde, todo cambia. Porque la preparación no ocurre después de la muerte, ocurre mientras aún estás aquí. Y esa preparación no se trata de religión, dogma o rituales. Se trata de conciencia, de ver las ilusiones por lo que son, de liberarse de los miedos, deseos e identidades falsas que nos mantienen atrapados, no solo en esta vida, sino en la siguiente. Porque la pregunta ya no es ¿qué sucede después de la muerte? La verdadera pregunta es ¿ya estamos muertos? La mayoría continuará con su vida, olvidando lo que acaban de aprender, volviendo a sus distracciones, sus rutinas, su existencia programada. Pero los pocos que entiendan sabrán que este momento es un punto de inflexión. Y entonces, la pregunta se vuelve aún más urgente. Si la forma en que vivimos determina lo que sucede cuando morimos, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo escapamos del ciclo antes de que sea demasiado tarde? La respuesta es más simple de lo que crees. Si la muerte es una prueba, entonces la vida es la guía de estudio. Pero el problema es que la mayoría de las personas ni siquiera saben que están siendo evaluadas. Viven como si la vida fuera interminable, como si la muerte fuera un evento lejano que no llegará en mucho tiempo. Y entonces, un día llega. Los maestros tibetanos enseñaban que la única forma de ser consciente en la muerte es ser consciente en la vida. Si pasas tu existencia huyendo de la realidad, distrayéndote con placeres temporales y evitando la autorreflexión profunda, cuando llegue el momento, estarás completamente desprevenido. Te aferrarás a tu identidad, a tus miedos, a tus remordimientos, y al hacerlo, serás arrastrado de vuelta al ciclo, perdido en la ilusión una vez más. Pero hay otro camino. El primer paso para prepararse para la muerte es el desapego. No en el sentido de rechazar la vida, sino en el de no ser controlado por ella. La mayoría de las personas son esclavas de sus deseos. Persiguen dinero, validación, estatus, relaciones, creyendo que esas cosas les traerán felicidad. Pero en el bardo, nada de eso importa. Lo único que determina tu destino es el estado de tu conciencia. Cuanto más apegado estés al mundo material, más difícil será soltarlo. Y cuanto más difícil sea soltarlo, más probable será que renazcas en otra vida de lucha, en otro ciclo de olvido.
El desapego no significa renunciar a todo y vivir en aislamiento. Significa dominar tu mente, aprender a controlar tus pensamientos en lugar de dejar que ellos te controlen. Significa comprender que nada en este mundo es permanente, ni tu cuerpo, ni tus posesiones, ni siquiera tu identidad. Y cuando realmente lo interiorices, dejarás de temer a la muerte. El segundo paso es la conciencia. El bardo es un reino de ilusiones, pero la vida también lo es. Todo lo que ves, todo lo que crees, es una proyección de tu mente, moldeada por condicionamientos, miedos e influencias externas. Si no aprendes a ver a través de las ilusiones ahora, no lo harás en la muerte. La meditación, la autoindagación y la reflexión profunda son las claves para liberarse. No como prácticas religiosas, sino como entrenamiento para la prueba final. Así como un atleta entrena su cuerpo antes de una competencia, la mente debe entrenarse antes de enfrentar el más allá. Porque en ese momento, tus pensamientos se convertirán en tu realidad. Si has pasado tu vida reaccionando con miedo, duda y confusión, eso será lo que te consumirá en la muerte. Pero si has cultivado claridad, presencia y desapego, en el bardo reconocerás las ilusiones por lo que son. No huirás, no te aferrarás. Permanecerás inmóvil, consciente y libre. Y esa es la diferencia entre quienes escapan y quienes permanecen atrapados. El tercer y último paso es la aceptación. La muerte no es algo que deba temerse, ni algo que debamos evitar pensar. Es el momento más importante de nuestra existencia, el instante en el que todo se revela. Si vives temiéndola, serás gobernado por el miedo en el más allá. Pero si la abrazas como la transición natural que es, la enfrentarás con paz en lugar de pánico. Los antiguos maestros pasaron su vida preparándose para ese momento. No porque estuvieran obsesionados con la muerte, sino porque entendieron que la vida y la muerte son lo mismo. No se puede dominar una sin la otra. Y por eso la sociedad moderna mantiene a las personas distraídas. Porque un mundo lleno de gente que no teme a la muerte es un mundo lleno de gente que no puede ser controlada. Si comprendes esto, entonces ya eres diferente a la mayoría. Ya estás despertando. Pero aún hay una verdad más que debes conocer. Sobre la B, sobre las ilusiones, sobre liberarse, todo eso carece de sentido a menos que comprendas este último secreto. La mayoría de las personas nunca se prepararán para la muerte. Vivirán sus vidas cegadas, consumidas por distracciones, persiguiendo ilusiones, temiendo lo que no entienden. Y cuando llegue el momento, serán arrojadas al baú, confundidas, perdidas y sin preparación, tal como lo estuvieron en vida. Pero aquí está la verdad final. La muerte no te cambia, solo te revela. El libro tibetano de los muertos no describe un más allá de la forma en que la mayoría cree. No promete un paraíso para los buenos ni un infierno para los malvados. No juzga a nadie porque el baú no es un lugar externo. Es el reflejo de tu propia conciencia. Todo lo que experimentarás después de la muerte, la luz clara, las deidades pacíficas, las ilusiones aterradoras, la revisión de tu vida y la atracción hacia la reencarnación, no es más que un reflejo de la mente que llevaste en vida. Si viviste con miedo, morirás con miedo. Si viviste aferrado, morirás aferrándote a lo que ya se ha ido. Si viviste inconsciente, vagarás por el más allá de la misma manera, reaccionando, aferrándote, cayendo de nuevo en el ciclo. Pero si viviste con conciencia, si entrenaste tu mente para ver a través de la ilusión, si te preparaste mientras aún estabas vivo, entonces, en la muerte, reconocerás el baú por lo que es. Una prueba, una transición, una oportunidad.
Y ese es el secreto oculto por más de 1000 años. La razón por la que estas enseñanzas fueron prohibidas. Porque si las personas conocieran la verdad, dejarían de temer a la muerte. Dejarían de desperdiciar sus vidas en cosas que no importan. Dejarían de ser controladas por creencias falsas, por instituciones religiosas, por gobiernos que usan el miedo para mantenerlas obedientes. Una persona que comprende la muerte es una persona que no puede ser manipulada. Porque cuando ves la verdad, cuando entiendes que esta vida es solo una preparación para la siguiente, todo cambia. Tu forma de pensar cambia. Tu forma de actuar cambia. Ya no persigues placeres temporales ni distracciones sin sentido. Ya no temes la pérdida porque sabes que nunca poseíste nada. Ya no te aferras a la identidad porque te das cuenta de que nunca fue real. Y cuando llegue el momento, cuando tomes tu último aliento y cruces el umbral, no entrarás en pánico. No te aferrarás. No serás arrastrado de nuevo al ciclo del olvido. Simplemente serás consciente. Y en esa conciencia tendrás una elección. Una elección real: liberarte o regresar. La mayoría nunca llegará a este punto. Volverán a sus rutinas, olvidarán todo lo que acaban de aprender, y cuando llegue el momento estarán desprevenidos. Pero tú no tienes que ser como ellos. Si has llegado hasta aquí, ya eres diferente, ya estás buscando. Pero todo lo que acabas de aprender es inútil a menos que comprendas esta última verdad. Una verdad oculta en documentos secretos del gobierno. Una verdad que revela exactamente qué sucede después de la muerte de una forma que ni siquiera el libro tibetano de los muertos pudo describir. Si este mensaje resonó contigo, déjanos un comentario diciendo: «Lo entendí», y yo mismo te responderé personalmente. Y si este contenido vibró con usted, suscríbase para formar parte y dale like si lo disfrutaste. Hasta la próxima.